En este vídeo vamos a seguir analizando esas altcoins, esa lista de altcoins que representan este canal. Tengo que deciros que no se me ha grabado la cámara, vais a ver solamente la grabación de la pantalla y mi audio. Al final, pues ha habido un problema, no sé qué es lo que ha pasado, no le he dado a grabar o no sé lo que ha pasado. Cuando he ido a tratar los archivos no se me ha grabado la pantalla, pero aún así no os preocupéis porque sí que vais a ver los gráficos, vais a escuchar mi voz y además va a ser un vídeo muy interesante porque ya en el vídeo anterior os compartí puntos de entrada, ¿no? Os compartí, pues mira, aquí voy a entrar, aquí no voy a entrar, aquí me voy a esperar. Y vais a ver en este vídeo cómo se ha ido desarrollando las gráficas, los mercados, los activos, y vais a ver que han habido algunas altcoins, algunos proyectos que nos han dado sorpresas muy positivas. Y siempre hay oportunidades, y en este vídeo te voy a enseñar nuevas oportunidades. Vamos a ver nuevos análisis de ese listado de altcoins que son las altcoins que representan este canal. Son altcoins nuevas en este ciclo nuevo, con muy poquita vida, la gran mayoría de ellas, y las vamos a analizar. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. Creedme que este vídeo va a estar muy interesante porque algunas gráficas están en puntos muy interesantes. Así que vamos a ello. Pues vamos a empezar por Mantle. La verdad es que Mantle ha sido una locura. Para aquellos que no recordéis o aquellos que no hayáis visto el primer vídeo analizando estos proyectos, pues la semana pasada, creo que fue la semana pasada, Mantle estaba por estas zonas, ¿vale? Yo comenté, oye, Mantle está en la banda inferior de la banda de Bollinger y además el RSI está en la misma zona que cuando anteriormente estuvo en esta zona, que también coincidía, fijaros aquí, con el precio en la banda inferior de la banda de Bollinger, pues ha tirado hacia arriba y se está repitiendo el mismo comportamiento. Estamos viendo que en aquel entonces el precio estaba en la banda inferior de Bollinger y el RSI no estaba muy sobrevendido, pero estaba a niveles inferiores a 50, coincidiendo con esta parte de aquí, ¿no? Con el RSI en esas zonas de aquí. Yo comenté, oye, pues yo voy a aprovechar porque el sistema que yo tengo establecido en este tipo de altcoins, esto es muy importante. Yo sé que aquí hay dos tipos de personas. Aquellas personas que queréis que os dé el trabajo hecho, ¿vale? Aquellas personas que buscáis, que los youtubers, ¿no? Que cualquier persona os digan, pues tienes que comprar aquí, y vosotros compráis aquí y os queréis olvidar. Para aquel tipo de personas, que espero que seáis la minoría, ¿vale? Porque a mí me gusta más dirigirme al segundo tipo de persona, que es esa persona que quiere entender un poquito más cómo funciona esto. Esa persona que quiere aprender a cómo hacerlo ella misma. Ese tipo de persona, que así es como yo me considero, pues es a la que yo me quiero dirigir. Quiero ese tipo de personas que son proactivas, que quieren aprender a cómo utilizar ese tipo de herramientas, que quieren aprender a cómo crear sistemas, ¿no? A cómo ellos lo pueden hacer. Es la típica frase de, en vez de dar el pescado, pues enseñar a pescar. Ese es el tipo de persona que a mí me gusta y en la cual pues yo me quiero dirigir. Entonces, eso es muy importante para aquellos que queréis aprender y aquellos que queréis entender cómo funciona un sistema. Os digo que cada activo es un mundo, que cada categoría de activos es un mundo. No es lo mismo un activo que ya está, que ya tiene un histórico, que ya tiene un recorrido, que ya tiene un contexto, hasta a este tipo de activos que son bastante nuevos, donde no hay mucho histórico, donde los datos que hay pues son muy pocos. Fijaros, los datos que tenemos son básicamente pues muy poquito. Pues este tipo de activos se tiene que tratar de otra manera. Entonces yo en mi caso utilizo esta banda de Bollinger. ¿Por qué? Porque veo que se ajusta bastante bien, ¿vale? Veo que cumple con mis criterios, entonces me baso en eso. Y en ese momento, pues en aquel entonces, yo compré porque el sistema lo decía. Lo que comentaba, una buena gestión de riesgo. Esto no es una ciencia exacta, puede seguir cayendo poco a poco y puede seguir o incluso desplomarse, ¿no? Esto puede buscar el mínimo anterior perfectamente, claro que sí. Pero la banda de Bollinger me indicaba que yo tenía que entrar. El RSI me indicaba que yo tenía que entrar y no me lo pienso. Todo con una buena gestión de riesgo, y si va cayendo el precio, mi cartera va a estar configurada de manera que podré aguantar esas malas rachas, ¿vale? Que no se me va a acabar el dinero. Y eso es muy importante que lo entendáis para aquellos que queráis vosotros, pues de alguna manera aprender a invertir, ¿vale? No pongáis todos los huevos en la misma cesta. Repartirlo, diversificar. Esto sé que lo comenté también en el vídeo anterior, pero es muy importante porque valdrá la pena. Evidentemente, a toro pasado, tú ves esto y dices, hostia, esto es prácticamente un 100%. A mí la entrada me hizo un 100%. Ahora está un poquito menos, un 80%, pero aquí yo entré y se ha revalorizado una barbaridad. A toro pasado, evidentemente, pues digo, hostia, si yo hubiera puesto aquí todo el dinero del mundo, todo mi dinero, pues ha hecho un por dos. Ostras, pues hubiera sido un resultado de la hostia, pero no tenemos la capacidad de ver el futuro. Así es como hay que plantear este tipo de cosas, ¿no? Vale, pero bueno, aquí me he extendido un poco porque quería aclararlo, porque sé que hay mucha gente que va muy cegada y va poniendo todos los huevos en la misma cesta. No hagáis eso, por favor, porque es un peligro. Repito,
a mí no me sorprendería que la cartera, que de momento no lo está haciendo, todo lo contrario, ¿no? Pero que la cartera me cayese un 50% de repente, porque el mercado corregirá, ¿vale? Esto no sube en línea recta. Vale, dicho esto, aclarado esto aquí, esto es algo que considero que es importante. Después de este 100% prácticamente, vamos a lo mismo. Vemos que hay una grandísima... ha sobrepasado muchísimo la banda de Bollinger, lo que significa que el precio se ha desviado de su comportamiento típico, ¿no? Fijaros que cuando esto ha pasado aquí, pues ha vuelto a bajar. Yo aquí he hecho dos cosas. Yo tengo de alguna manera, yo hago spot, pero también hago trading de criptomonedas y una parte la dedico para hacer trading de criptomonedas. Y en esta parte yo he vendido un poco, ¿vale? Pero eso es lo que hago yo, repito. No es consejo de inversión. Sé que mucha gente, porque me lo ha dicho por privado, ha comprado y me ha dicho, ostras, se ha revalorizado, muchas gracias. No, a mí no me deis las gracias. Yo no soy responsable de las pérdidas de nadie, pero tampoco soy responsable de las ganancias de nadie. Yo sé que hay mucha gente que se hace responsable de las ganancias, la gente como que saca pecho, ¿no? Los creadores de contenidos tendemos a sacar pecho cuando la gente gana dinero gracias a nosotros. Yo no quiero ser responsable ni de las ganancias ni de las pérdidas. Yo soy un loco, soy un random que comparte mis conocimientos, que comparte un poco cómo ve los mercados a YouTube. Y a ti, pues si te gusta, perfecto, y de lo que más me alegro, al final es lo que quiero, ¿no? Quiero que os guste y además pues recibo muchísimo cariño por vuestra parte. Pero no me deis las gracias si ganáis dinero, porque yo no quiero ser responsable ni de las pérdidas, pero tampoco de las ganancias. Eso tiene que ser simétrico, no puede ser que no me haga responsable de las pérdidas, pero sí me haga responsable de las ganancias. Esto, por lo menos en mi cabeza, no funciona así, eso yo no lo acepto. Yo comparto mi conocimiento y cómo yo veo las cosas. Entonces, yo aquí he vendido una parte porque evidentemente ha habido un 100% de revalorización y he tocado la parte superior de la banda de Bollinger y el RSI, fijaros, pues en qué zona está, ¿no? Está muy sobrecomprado. Mantle va bastante bien, tiene buena pinta, veremos cómo se va desarrollando. Yo aquí he bajado un poco de posición, he vendido y veremos cómo se va desarrollando en los próximos vídeos que te lo mostraré. Bien, aquí tenemos a Manta. Manta, poca cosa, no ha sucedido nada, no ha habido mucho cambio del vídeo anterior, ¿vale? Básicamente ya comenté que teníamos aquí una resistencia, que comenté que cuando se acercara a la banda inferior de Bollinger, porque fijaros que es lo que ha pasado, lo que comentaba, tiende a comportarse bien en ese tipo de activos, que cuando sobrepasa la banda pues hay un rebote, ¿no? Y tira hacia arriba. Cuando supera la banda de Bollinger por la parte de arriba, cuando se acerca a la parte de arriba pues hay un rechazo. Y ahora estamos un poco en tierra de nadie. Sigue en desarrollo, parece ser que quiere buscar la banda inferior de Bollinger, lo que significaría que estaría buscando toda esta resistencia de aquí y veremos cuando el precio llegue allí. Repito, comparto mi punto de entrada, igual que con el activo anterior que no lo he comentado. Cuando vuelva a la banda inferior, pues yo seguiría acumulando, ¿no? Lo mismo con este activo. Cuando llegue a estas zonas aquí, el RSI pues no tenemos mucha información porque está un poco raro, no, en este momento, en este activo no se acaba de ajustar. Pues cuando llegue a la banda inferior, pues yo seguiría acumulando, porque coincidirá que está en la banda inferior y además con toda esta resistencia. Lo que es Manta, pues no tenemos mucha más información que añadir, ¿no? Al final es un L2, es un proyecto de este nuevo ciclo, tenderá a subir porque, bueno, pues todo el tema de la narrativa, de la modularidad y demás, pues va a tener bastante tirón. Pero poco más que añadir con ese proyecto porque, bueno, está un poco en tierra de nadie. Bien, aquí tenemos a Zcafair, un proyecto que es bastante interesante y que muchos lo habéis criticado. Y es normal, ¿no? Este proyecto junto a otros que parece ser que no se están meneando mucho, pero bueno, Zcafair lo mismo, está un poco en tierra de nadie, cuando salió pegó un pepinazo y fijaros que en general pues la gráfica está muy lateral tirando a bajista, ¿no? Vemos que las bandas de Bollinger son muy estrechitas, lo que te está diciendo que hay poca volatilidad. Tengo que decir que normalmente cuando hay poca volatilidad, eso significa que dentro de poco va a haber mucha volatilidad, ¿vale? Esto es algo que se suele repetir, son como ciclos. El problema es que no sabemos cuándo va a pasar eso. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero es interesante ver que Zcafair es un proyecto interesante y que bueno que tenemos esta zona de resistencia. Las bandas de Bollinger están muy alejadas, el precio está en medio. Vemos que sí que es cierto que podemos ver que hay como una especie de divergencia en el RSI. Vemos que el RSI, después de estar bastante sobrevendido o sobrevendido a secas, vemos que está empezando a subir y el precio se mantiene lateral. Y además la volatilidad está empezando a disminuir. Veremos cómo se va desarrollando este proyecto, porque además teniendo en cuenta que Bitcoin probablemente a lo mejor siga tirando y las altcoins van un poco retrasadas, podemos ver cómo se está gestando una zona de acumulación. Entonces, yo de momento tengo que decir que aquí no voy a hacer nada porque está en tierra de nadie. Yo ya tengo este token, o sea, esta altcoin. Entonces, bueno, pues no tengo prisa, ¿no? Es decir, no está en mis zonas de compra.
pues yo sinceramente no hago nada. No hay que ser avaricioso y hay que tener paciencia. Zcafair, de momento veremos cómo se va desarrollando. De momento poco más que añadir. Aquí tenemos a Limeware. La verdad es que un proyecto brutal que está dando unos resultados brutales. Ya comenté en el vídeo anterior, también lo comenté en mi grupo de Telegram, que por cierto, te recuerdo que tienes mi Instagram, sígueme por Instagram porque por ahí estoy en historias más activo, me puedes preguntar lo que tú quieras, únete a mi grupo de Telegram porque ahí lo mismo, estoy en más contacto con todos vosotros, los análisis los puedo enviar más rápido, así que te veo ahí. Con Limeware es algo brutal, ya comenté que como no se acercó, yo lo estaba esperando. Aquí no tenemos el RSI, voy a poner el RSI porque no sé por qué no me aparece y me aparecen 2, ¿vale? Bueno, cosas de directo, esto ya me pasó en el anterior análisis. La cuestión es que ya comenté que estaba esperando a ver si se me acercaba la banda de Bollinger inferior, a ver si la tocaba. No llegó a tocar y se disparó. ¿Me perdí la subida? Bueno, yo ya tenía comprado de antes. Es lo que te comentaba. Perfectamente a toro pasado parece una estupidez no haber comprado. Pero bueno, perfectamente podría haber seguido bajando y haber comprado en ese punto sería estúpido porque mi sistema no me dice que entre. Ahora lo que pasa es que ha sobrepasado la banda de Bollinger por encima. ¿Ok? En este punto yo no voy a vender nada porque como no he comprado, al final, bueno, mi sistema está configurado una serie de parámetros, de normas, ¿vale? Que bueno, si quieres que te las comparta, porque esto sería algo más complejo, al final los sistemas de trading, las lógicas de inversión en este tipo de activos. Bueno, si quieres que hable de ese tema, pues dejadme en los comentarios y me extenderé más en ese tema, ¿no? Pero bueno, aquí solo vamos a hablar de los activos. La cuestión es que aquí no voy a hacer nada, me he perdido esta subida, o sea, entiéndeme, no me la he perdido porque ya estoy cargado de este activo, pero no he comprado. ¿Por qué? Porque lo que te comento, ¿no? No ha llegado a mi punto de compra. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues muy sobrecomprado, RSI muy sobrecomprado. Pues esto probablemente pueda corregir o le dé una volada al mercado. Y perfectamente el mercado, porque esté muy sobrecomprado, no significa que tenga que corregir. Se puede tirar sobrecomprado mucho tiempo. Pero bueno, a lo mejor ahora no es el momento de que entre en movimiento parabólico porque las altcoins aún no están, creo que están a puntito, aún faltan cosas que tienen que suceder, pero dentro de poco sí que veremos cómo las altcoins, y yo creo personalmente, ¿no? Más estos activos que son nuevos activos, que poca gente los conoce, que no son muy grandes, que son de ese nuevo ciclo, son nuevos activos de ese nuevo ciclo, pues pueden entrar en un comportamiento muy parabólico y dar muchas sorpresas. Entonces, pero puede que aún no sea el momento justamente ahora, ¿no? Podemos ver cómo corrija y busque esta media de aquí, se ejecute el concepto de regresión a la media y a lo mejor podemos ver cómo, fijaros, ¿no? Como también busca la media, ¿no? Que ese es el comportamiento medio según ese indicador de precio, pues puede que busque esta media y veremos cómo funciona. O también puede ser que se pase y busque la parte inferior de las bandas de Bollinger. Veremos cómo, vale, aquí es un poco ya hipotetizar qué podría hacer. Yo no actúo así, yo dejo que el precio se vaya desarrollando y el precio es el que me da la información. Yo solo me preocupo de sobrevivir en los mercados y de aprovechar las volatilidades. Esa es la clave. Poco más que añadir, veremos cómo se va desarrollando ese activo que a mí personalmente me gusta mucho, protocolo Web3, de creadores de contenido, de música, una cosa muy curiosa que a mí personalmente me gusta bastante. Bien, siguiente proyecto, Arham, un proyecto que me gusta bastante, de análisis on-chain, de ver el smart money, demás, muy curioso. Aquí decir que poca cosa, no ha variado mucho, ¿vale? Está muy igual. Fijaros que el RSI sí que ha ido bajando, ha habido una corrección. Y bueno, está cerquita el precio de la banda inferior de Bollinger, pero yo lo que comento, soy muy estricto. Voy a esperar a ver si por impulso, un pequeño impulso bajista, llega a tocar estas zonas. Entonces yo aprovecharé de nuevo para volver a entrar. Y además también coincidirá con el mínimo anterior, que hay una especie aquí de resistencia. El RSI probablemente a lo mejor siga tirando un poquito más, ¿vale? Poco más que añadir, es un proyecto muy interesante, ha tenido una grandísima revalorización, ya la tengo en cartera desde hace muchísimo tiempo. Y me ha dado bastantes sorpresas y yo he ido acumulando en diferentes sitios por esas zonas aquí. Un proyecto muy interesante que sinceramente le veo muchísimo potencial. Realmente como todos los proyectos que te estoy comentando, ¿no? Porque si no, no te los comentaría. Poco más que añadir con este proyecto, con Arham. Veremos cómo se va desarrollando, a ver si va meneándose hasta acercarse hasta esas zonas de compra. Aquí tenemos a Starnet, ¿vale? Básicamente Starnet pues está prácticamente igual, no ha habido mucho cambio, nada más que decir, un proyecto muy interesante de este nuevo ciclo. Entonces ahora mismo está en tierra de nadie, sigue en tierra de nadie. Fijaros que está en la media, ¿no? de las bandas de Bollinger.
Sería muy interesante que buscase esta zona de aquí, la zona inferior de la banda de Bollinger, para yo personalmente seguir acumulando, ¿no? Entonces, bueno, también coincidiría con a lo mejor con esas resistencias de aquí, formadas por esas velas. Veremos cómo se va desarrollando, pero de momento está en tierra de nadie, yo no la voy a tocar, la tengo en vigilancia. Está en un proyecto muy interesante y hay que ver cómo se va desarrollando el precio. Bien, tenemos aquí a Vapor Wallet, que bueno, como comenté en el anterior vídeo, no sé si lo comenté, hicieron un rebranding y ahora se llama Vapor Found, ¿vale? Un proyecto narrativa RWA, ya lo comentamos, bastante interesante, de la incubadora de Visa. Y fijaros, ¿no? Ya en el vídeo anterior, en el análisis anterior, lo comentamos cuando estaba en esta zona de aquí y en esta zona aquí el RSI. Una entrada perfecta en mi sistema, era perfecta y evidentemente pues yo acumulé. Y fijaros lo que ha pasado, ¿no? Además yo comenté que probablemente se iba a ir a la banda inferior, o sea, a la banda superior de Bollinger, que hace como una resistencia. Fijaros que es una resistencia dinámica, las bandas de Bollinger también funcionan como una resistencia dinámica, y la revalorización que ha tenido ha sido muy buena, ha sido un 41%, ahora está en un 24%, ¿no? Comenté que si busca estas bandas de Bollinger, probablemente en base al histórico, pequeño histórico, pero histórico es el que tenemos, en base al comportamiento pasado, pues rechazaría, y es lo que ha hecho. Fijaros que el RSI ha llegado al nivel 50, que la última vez que llegó al nivel 50, pues hizo lo mismo. Fijaros cómo se va comportando el mercado, que es encontrar un patrón y seguirlo de manera disciplinada. A veces se cumplirá y a veces no, pero la cuestión es que ganes más cuando aciertas, que pierdas más que cuando pierdas. En mi caso tengo dividida la cartera en un pequeño porcentaje en trading y un gran porcentaje en spot, pero el trading en criptomonedas en este tipo de activos es muy pequeñito, entonces no vendo en pérdidas, ¿vale? Si mi forma de perder en estas altcoins sería que se fuesen a cero, ¿vale? Porque no me la quiero jugar. Lo que os digo, es muy importante el tipo de activo. O sea, si tú quieres utilizar una estrategia u otra, dependerá de qué activo sea, de qué características tenga el activo, de qué mercado, en qué momento está el mercado, de qué, si es muy nuevo o tiene más histórico, ¿vale? Esto que comento es otro mundo, no tiene nada que ver con los proyectos en sí. Aquí hablamos más de sistemas, de cómo hacer sistemas y qué tener en cuenta para que sean rentables o no. Que aquí os digo que aquellos que os comentaba, los 2 tipos de personas que había anteriormente, ¿no? Que aquí aprovecho para deciros, como antes decía, que hay 2 tipos de personas: las personas que quieren que se lo den todo hecho, o las personas que quieren aprender, ¿no? Que es un poco mi campo, es lo que yo quiero hacer, ¿no? Me quiero dirigir a esas personas que quieren aprender, que quieren hacer ellos mismos, que quieren que le den las herramientas. Esa es mi foco, esa es mi filosofía. Quiero deciros que dentro de poco vais a ver una entrevista con un trader profesional y precisamente vamos a hablar de esto mismo. Vamos a hablar de cómo crear un sistema, de qué depende de que un sistema sea ganador o no, cómo tenemos que enfocar el trading, cómo ser rentables en trading. Es una conversación muy brutal, os puedo asegurar que es muy brutal, os puedo asegurar que si lo he traído al canal es porque realmente vale la pena. Es un trader profesional que gestiona millones de dólares reales, de inversores reales, y lo hace con los famosos bots de trading. Una entrevista, una conversación, una información que os va a interesar para aquellos que queráis aprender, para aquellos que queráis indagar un poquito más en cómo crear sistemas. Y por supuesto también hablamos de cripto. Hablamos de cripto y cómo extrapolar todas esas herramientas que ellos utilizan a cripto. Y tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo, con el analizar el activo, que cada activo es diferente. Un sistema no se puede aplicar a un activo, tienes que ajustarte al activo. Bueno, es una conversación muy brutal que dentro de muy poquito veréis en el canal. No lo podéis perder, creedme que va a valer muchísimo la pena. Siguiendo con el análisis, poco más que añadir, ¿no? Es decir, ha habido una gran revalorización, ha sido una entrada de 10 y ahora está rechazando. También es cierto que han habido algunos avances a nivel fundamental de este proyecto, han sacado una serie de cosas a nivel fundamental, pues evidentemente pues el precio ha reaccionado, ¿no? Pero fijaros que a nivel técnico da igual las noticias. El nivel técnico, aunque no hubiera habido una noticia, hubiera pasado algo para que esto rebotase. Bueno, ¿vale? Al final no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero era más que probable. Veremos cómo se va desarrollando el precio, veremos si vuelve a la banda inferior de Bollinger o se aguanta en esta media y de aquí tira hacia arriba. Eso sería muy interesante. Recordar que la Alt Season, además en ese tipo de activos, puede ser muy potente porque son nuevos activos. Veremos cómo se va desarrollando ese proyecto, que de momento la entrada ha sido bastante interesante. Bien, aquí tenemos a Karate. Lo que comenté, Karate también es un proyecto que me gusta mucho. La última vez que comenté puntos de entrada, tocaba aquí la banda de Bollinger y desde aquí pues ha tenido una revalorización. Karate sí que es un poco cabroncete porque aquí tengo que decir que me he comido algunas entradas falsas. Fijaros, no, como la banda de Bollinger ha estado constantemente en la banda inferior. Y eso es lo que pasa cuando
La banda de Bollinger, un mercado cuando está en tendencia bajista demasiado fuerte, pues tiende a estar mucho en la banda de Bollinger inferior. Entonces se da como muchas señales falsas. Es cierto que el RSI no ha bajado más, lo que podríamos decir que es una especie de divergencia, lo que me daría a decir que dentro de poco, debido a la naturaleza de este activo y de este mercado muy nuevo, pues probablemente esto siga tirando arriba. Lo que pasa es que yo no sé cuándo, ¿vale? Ahí está el tema de la gestión, que yo tengo que ser capaz de aguantar estas pérdidas, ¿vale? Que no se pierde mucho porque no voy apalancado ni nada por el estilo, y hay activos que me compensan, de sobra que me compensan, ¿no? Como activos que os he enseñado anteriormente que han pegado una grandísima revalorización. Al final, en el largo plazo, veremos aquí unos meses cómo se desarrolla la cartera, y esto pues yo tengo fe, creo en estos proyectos de que empiece a subir. Entonces, la última entrada que hicimos sí que fue bastante interesante, pero sí que es cierto que tengo que ser transparente, que por ejemplo aquí también compré, y aquí también compré, y aquí también compré, y en todas ha habido ganancias, pero al final se ha acabado cayendo, el mercado ha acabado cayendo, entonces evidentemente pues me estoy quedando un poco en ese proyecto en negativo. Estoy, bueno, promediando a ver qué es lo que pasa porque yo creo en el proyecto. Aquí no tienes que caer en la lógica de que un proyecto cuando cae es una mierda y que cuando sube es la hostia. Eso es un pensamiento de novato, ¿vale? Entonces, mi idea con esos análisis es compartiros un poco cuál es mi proceso mental y compartiros la información que yo tengo e intentar educaros, porque de verdad es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me gusta hacer. No caigáis en ese error de que cuando algo sube mucho es la hostia y cuando algo baja es una puta mierda, ¿vale? Porque eso es un error de novato. Veremos cómo se va desarrollando Karate. Karate es dentro de la narrativa también de lo más real, ¿no? Se aleja de la modularidad, se aleja de la narrativa del escalado de Ethereum, es algo más real. Entonces veremos cómo se va comportando. Bien, aquí tenemos a Outlier. Outlier, la última vez que comentamos este proyecto estaba aproximadamente por esas zonas de aquí, si no recuerdo mal. Hemos visto cómo ha tenido una gran subida, pero yo personalmente no acumulé porque no estaba en la banda inferior de Bollinger, que hubiera estado genial porque hubiera aprovechado para comprar, pero bueno, en este momento el precio se ha escapado. No pasa nada, fijaros el histórico que tiene. Esto es muy reciente, muy reciente, con una pinta muy buena. Entonces, ahora mismo, fijaros cómo cuando supera la banda de Bollinger, como pasó aquí, pues tiene una resistencia. Fijaros, ¿no? Este sistema tan interesante que no se puede aplicar a todos los activos. Ojo, hay que enfocarlo de manera diferente. El tema de sistemas de análisis y de trading es algo muy diferente, pero bueno, no es el tema. Ahora mismo está, después de este rechazo, pues veremos qué es lo que hace, ¿vale? No tengo ni idea de lo que va a hacer. Tendremos que esperar a que se desarrolle el precio, a que el precio nos dé más información. Sería muy interesante que esto a lo mejor fuese bajando para volver a todas estas zonas, a toda esta zona aquí de resistencia. Fijaros, ¿no? Estos mechazos que componen en total pues una resistencia muy interesante, que de ahí sería un punto brutal. Aquí ahora mismo yo personalmente pues no voy a acumular, ¿vale? Voy a esperar a que se desarrolle el precio. Outlier, esperaremos a ver cómo se va desarrollando. Suscribiros para no perderos estos análisis porque los iremos actualizando y a ver si nos da este proyecto y otros tantos que quedan por analizar puntos de entradas interesantes. Bien, aquí tenemos a Dimension, proyecto muy interesante, y lo mismo, ¿no? Aquí no hicimos ningún punto de entrada y tampoco ha habido mucho cambio, ¿no? Comentamos que aquí había un punto de resistencia, la ha respetado, ha rebotado, pero bueno, yo no entré personalmente porque no estaba en la banda de Bollinger, pero fijaros que la resistencia se está respetando de momento, desde ese punto ha subido, ¿vale? Repito, yo no hice ningún punto de entrada y ahora mismo pues está en medio, ¿no? En esta media de la banda de Bollinger y veremos cómo se va desarrollando. Aquí tampoco tengo mucho más que añadir, un proyecto muy interesante que a ver si nos da punto de entrada para seguir acumulando porque sin duda no me quiero quedar fuera, ¿vale? Sin duda no quiero dejarlo de lado porque es un proyecto muy interesante. Veremos a ver si se acerca a la banda inferior de Bollinger o a esta zona de resistencia porque es brutal este proyecto y a mí, pues bueno, vamos a ver si el proyecto, o sea, si el precio pues nos da alguna alegría y nos da la oportunidad. Bien, vamos con TAL, con Bitensor, un proyecto muy interesante y algo muy curioso es que ya en el vídeo anterior, esta vez sí que hicimos un punto de entrada, como el precio estaba en la banda inferior de Bollinger y además el RSI estaba muy sobrevendido. Y bueno, pues la vela posterior que hemos tenido es una vela verde. En realidad está un poco ahí en break-even mi posición porque es cierto que cayó un poquito más, pero tiene bastante buena pinta, ¿vale? Esto no es ningún consejo de inversión, pero Bitensor tiene una buena pinta bajo mi punto de vista y bajo mi sistema en la banda inferior de Bollinger, pero ojo, recordar, perfectamente se puede bajar y estar constantemente en la banda inferior de Bollinger.
¿ok? Eso es perfectamente posible. Tenemos otros proyectos, como ya se comentaba antes, no me acuerdo cuál era, creo que era Mantle, creo que sí que estaba en la banda inferior de Bollinger y de ahí rebotó, creo que era Mantle, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo. Y rebotó, pero perfectamente, por ejemplo, como Karate, no puede hacerlo y puede seguir cayendo. La clave será un poco de la diversificación y la capacidad que tengas tú de no quedarte fuera del juego, de no apalancarte o de tener un control del apalancamiento bastante bueno, ¿vale? Aquí esto es un mundo de cómo crear una cartera, de cómo operar, ¿vale? Eso es un mundo. Ahora lo que tengo que decir es que, bueno, de momento tiene buena pinta y veremos cómo se va desarrollando el precio. Está en un punto muy interesante que a mí me gusta bastante, pero tenemos que esperar a ver cómo se va. Recuerdo y vuelvo a decir que a mí no me sorprendería que la cartera me cayera un 50%, lo contemplo perfectamente. Y eso es muy sencillo decirlo, pero cuando lo vives es difícil sentirlo. Yo en mi caso, pues estoy curado de espanto, me da absolutamente igual, creo en esto más para largo plazo, pero puede pasar perfectamente porque esto es el mercado de las criptos y no nos tendría que sorprender. Porque además si nos ponemos a analizar el mercado tradicional, la gráfica de Bitcoin, análisis más macro, que lo veremos también porque es muy importante, porque al final estos son submercados que están muy condicionados a lo que hacen los mercados más grandes, pero si analizamos los mercados más grandes veremos que hay potenciales peligros, y más en los mercados tradicionales, relacionado con la política monetaria, relacionado con la inflación, ¿vale? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, que yo las tengo en cuenta, pero que no estoy explicando ahora porque si no, este vídeo sería súper largo, solo me estoy centrando en las altcoins, pero hay mercados por encima que tienen muchísima influencia en este tipo de mercados pequeñitos que con nada de dinero que metan o saquen se menean. Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero esto lo analizaremos en otro vídeo, más macro y más esos temas, más complejos y que tienen muchísima influencia. De momento te digo que está en un punto de entrada, bajo mi punto de vista, ¿vale? Recuerda que esto no es ningún tipo de recomendación, de compra ni de inversión. Yo aquí ya compré, como comenté, y de momento pues está desarrollando de manera positiva. Veremos cómo se va desarrollando esto. Bueno, tenemos aquí a Bit2Me, el token de Bit2Me, un proyecto que me gusta. Trajimos al equipo al canal, la verdad es que una conversación muy interesante. Y lo que comentamos, ¿no? Teníamos el RSI en extrema sobreventa y teníamos el precio perforando la banda inferior de Bollinger. Y fijaros cuál ha sido la reacción. De momento tenemos una revalorización de un 22% aproximadamente. Nada mal, veremos cómo se va desarrollando el precio, porque a lo mejor busca la parte superior de la banda de Bollinger para seguir cayendo. Veremos cómo se va desarrollando, esto no lo sabemos, no podemos leer el futuro. Entonces, de momento, va a seguir su tendencia alcista hasta buscar la parte superior de la banda de Bollinger, que es como vemos que es una especie de resistencia dinámica. También puede ejercer de resistencia dinámica la media de la banda de Bollinger, pero en conclusión o en general tenemos el RSI que estaba muy sobrevendido y ha habido un rebote al alza como esperábamos, ¿no? Entonces de momento se está desarrollando de manera positiva. Veremos cómo se va desarrollando. Aquí no hay que adivinar qué hace el mercado, tenemos que adaptarnos, tenemos que ver lo que hacen las gráficas. Bit2Me de momento de manera positiva, vamos viendo cómo se va desarrollando. Y bien gente, lo vamos a dejar aquí. Hay algunos activos que no he tocado, ¿vale? Hay algunos activos como Comai, ¿no? Que es el Comune, el proyecto Comune de inteligencia artificial, también Futureverse, el token de ROT, muy interesante, también los tocaremos. Tenemos pendiente el análisis con Alexis de ese proyecto de Futureverse, que es una pasada, de manera profunda y de manera profesional, lo tendréis muy dentro de poco en el canal. Y recordad que vais a ver una entrevista dentro también de muy poquito, la semana que viene, con un trader hablando sobre trading, hablando sobre sistemas, hablando de cómo ser rentable. Una conversación brutal que vais a flipar, os va a romper los esquemas para aquellos que os gusten las inversiones, de cómo aprender a hacer las cosas, de cómo crear sistemas, de cómo crear sistemas que sean rentables aplicado a las criptos, aplicado al mercado tradicional. Una conversación increíble que os va a encantar. Estar atentos, seguiremos analizando los proyectos, le daremos seguimiento a esos proyectos. Reventar el botón de like para hacerme saber que queréis que siga con este contenido. A mí tengo que decir que el compartir mis puntos de entrada y todo ese tipo de cosas no es algo que haya hecho mucho en la vida de este canal, ¿vale? Pero si os gusta y os gustaría que fuese compartiendo cómo va evolucionando el resto de este año estos proyectos y más proyectos que tengo en cartera y que tengo en vigilancia, que no los estoy compartiendo, que también son nuevos en este mercado, que también tienen mucho potencial de revalorización, y lo hago todo para que vosotros aprendáis a cómo hacerlo, vosotros no caigáis en el error de ver a un youtuber que compra aquí y vosotros como borregos vais a comprar ahí. No,
escuchar la lógica, escuchar el cómo se llega a esa decisión, escuchar el cómo se hace, coger esas herramientas de análisis y aplicarlo vosotros. Porque esa es mi finalidad. Sé que hay dos tipos de personas, ¿no? Aquellos eso que he comentado antes, los que lo quieren todo hecho y los que realmente quieren aprender. Yo me considero que soy una persona que no para de aprender y quiero dirigirme hacia ese tipo de personas. Así que, gente, suscribiros, reventar el botón de like, estar atentos porque esta semana se va a venir un contenido de la hostia con esta entrevista a este trader algorítmico, creador de bots que generan rentabilidad en los mercados, y nos vemos a la próxima.